Pues qué alegría ver esto una vez más lleno, con caras conocidas y caras desconocidas, pero lo importante es que todos juntos pues vamos a asistir a una conferencia de nuestro amigo Santiago Vázquez, y para ello os pedimos previamente que por favor los teléfonos los apaguéis o los pongáis en vibración para que no interrumpan a lo largo de la tarde. Y lo que sí tengo que deciros para aquellos que quizá hayáis oído hablar de Santiago pero que no lo hayáis visto alguna vez, pues es que es un gran comunicador. Él es escritor, periodista, conferenciante, tiene un programa, se llama Más allá de la realidad, que dirige, que interpretas. ¿Qué más cosas haces ahí? Intentamos ayudar. Bueno, ayudan. Y hacer pensar. Ayudan, eso ya es mucho, ¿no? Hacer pensar. Como nosotros también intentamos hacer pensar a la gente. Bueno, él escribe artículos en muchas de las revistas de misterio que conocemos todos, y en esta tarde pues nos va a hablar de un tema pues muy interesante relacionado con el tema de las luces y de las sombras, más o menos. Todos vivimos en ese mundo de las luces y de las sombras, y como bien sabéis, la ley de la sintonía pues es la que impera naturalmente a la hora de que estemos oscurecidos o iluminados. Santiago, muchas gracias por estar aquí. Él ha venido desde Guadarrama, que es de donde vive, de las montañas, que estaba nevando, dice, y la verdad es que para él es un esfuerzo muy grande tener que desplazarse, y más en estos días con tanto frío. Por eso le veis así, tan abrigado como es natural. Hay que abrigarse el instrumento, el violín. Exactamente. Bueno, pues repito, muchas gracias por acompañarnos un nuevo día, y vamos a recibirle pues con un aplauso a Santiago. Pues a ver, que me coloque yo el micrófono bien, que esto es lo primero que te enseñan cuando te pones ante un micrófono, a ponerte el micrófono. Vale, pues ahí. ¿Me escuchan bien los del final? ¿Sí? En eso tu padre sabía bastante. Sí. Una de las pocas cosas que me enseñó, porque nunca me ha dado clase. Nunca. Serán los genes. Eso sí, el código genético. Claro. Bueno, pues en primer lugar, darle las gracias al presidente por su invitación, y a todos ustedes por estar aquí para hablar de un tema, para hablar no solamente yo, sino ustedes también. Yo les pido que ustedes intervengan cuando lo crean oportuno, que me interrumpan, me pueden interrumpir y preguntar o exponer su punto de vista, para que no sea un monólogo por mi cuenta. La luz y las tinieblas. La lucha eterna. Cada uno entiende algo por luz y cada uno entiende tinieblas también de otra forma, cada uno desde su perspectiva. Pero lo que desde luego sí se puede decir que históricamente, esa lucha entre luz y tinieblas es ancestral. Es decir, no es propia ni del judaísmo, ni es propia del cristianismo, ni del islam, ni de otras religiones. No, es que nos encontramos incluso, por ejemplo, en África, en la conferencia del día 3 de noviembre, que estuve aquí, tuve el honor de estar aquí. Hablamos, uno de los aspectos eran las posesiones diabólicas o malignas. Hay una diferencia. Pues en algunos puntos de África, seguro que algunos de ustedes lo han visto alguna vez, existen los exorcismos y las posesiones. Y hablo de tribus. Entonces, ya no es un asunto que tenga que ver con la religión, entendida como tal,
No, es que es algo universal, global, y que acompaña al ser humano, como he dicho, desde que se desarrolló y empezó, por decirlo así, a elevar un poco, porque he visto el panorama, tampoco es que se haya elevado mucho, pero cuando comenzó a elevar su espíritu o empezar a desarrollar su espiritualidad, pues ahí empieza. Y una de las preguntas, porque hay muchísimas, una de las preguntas es, ¿qué entendemos por tinieblas? ¿Qué entendemos por tinieblas y qué entendemos por luz? Son dos cosas diferentes, totalmente diferentes. Yo he escuchado la definición, ahora sí me gustaría escuchar alguna opinión de algunos de ustedes, en cuanto a las tinieblas como la ausencia de la luz. Yo personalmente no estoy de acuerdo con esa definición. No estoy de acuerdo. Y en el lado opuesto, ¿qué entendemos como luz? El bien. Pero claro, el bien también es muy relativo. Es decir, el bien es muy relativo en cuanto a grados. Incluso, por ejemplo, en la Iglesia Católica, lo nombro por nuestra cultura occidental, en la Iglesia Católica, antes de canonizar a una persona, se abre un proceso, como saben, y tienen que ir sucediéndose una serie de etapas. Siervo de Dios, venerable, beato o beata, y finalmente se le canoniza y es santo. Ese es su dogma. ¿Hay santos? ¿Hay santos o solamente Dios es santo? Esa es una gran pregunta. Para otro día, quizás. Es una gran pregunta. Si quieren, más adelante me preguntan si les interesa el tema y yo les doy mi opinión. Pero ya les adelanto que para mí, en mi opinión, santo solamente es Dios. Y por participación, cuando ya el espíritu ha alcanzado el máximo de desarrollo y de purificación, los espíritus perfectos, ahí por participación, estamos en teología, por participación ¿con quién? Con Dios, con el Ser Supremo, pueden participar de su santidad. Pero eso no implica que el espíritu, ese espíritu, sea santo. Es decir, santo no es que sea decir mucho, es decir más. Ustedes, opiniones, 3 o 4 opiniones. ¿Qué entienden por luz y qué entienden por tinieblas? ¿Qué entienden? ¿Lo ven de una forma abstracta? Porque hay personas que dicen, existe el mal y existe el bien. Eso ya lo sabemos. Pero, ¿qué entienden ustedes como tinieblas y luz? Sí, a ver, Vale, sí. vale. San Juan de la Cruz Sí. decía que existe la oscuridad porque no existe la luz. Y que donde existe la luz no existe la oscuridad. Entonces es una manera de definir lo que tú estás planteando. Pero estamos hablando de San Juan de la Cruz, ¿eh? Doctor de la Iglesia, casi, Claro. Casi nadie. Sí, Entiendo un caballero. que la luz es el conocimiento y las tinieblas es la ignorancia. Y por otro lado, existe el bien y el mal, pero no existe el bien total ni el mal total, por lo menos en nuestro mundo material. ¿Alguna opinión? La luz es ¿Alguna el opinión? conocimiento Antonio. usado para el bien, y para mí las tinieblas es el conocimiento usado para el mal, para hacer daño. Lo cual no implica ignorancia. No implica ignorancia. Que es lo que... Yo pienso que sí. Considero que para ¿Qué es hacer el mal, ignorancia? considero que para hacer el mal tienes que conocer el bien.
o ser ignorante. Relativamente. Claro. Relativamente. O ser ignorante. Ignorante más bien, yo creo que sí. Porque si supiésemos la repercusión que tiene Bueno, actuar en el mal. hay que tener en cuenta desde dónde lo planteamos, desde un punto de vista del ser humano o espiritual. Ambos. Un ser espiritual conoce el bien y el mal, No, ¿por qué? a no ser que no esté reencarnado en ser humano. Claro. Hombre, un ser espiritual desencarnado es un ser que ha pasado por circunstancias encarnado? en las cuales, ¿cómo no ha encarnado? Y si no ha encarnado ese ser espiritual, ¿No ha encarnado nunca? a lo mejor no ha encarnado. Pues difícilmente. Interesante, Estaríamos Muy- hablando de otros muy- planos evolutivos, Eso es. no de la Tierra. No, claro, yo saco la idea de la Entonces, en Tierra. otros planos evolutivos hay algo que no me encaja, porque estamos hablando de mundos superiores donde pienso que el mal está ausente. Claro, interesantísimo. Hay algo que a mí me llama profundamente la atención desde hace mucho tiempo. Antonio apuntaba algo, y también el presidente. El mal, ha hablado usted de ignorancia. Cuando ha habido manifestaciones, no pocas, de causas maléficas, han recitado salmos, por ejemplo, en la vida de San Antonio Abad, no San Antonio de Padua, han recitado salmos que se le apareció en forma o bajo apariencia de ángel. En las posesiones son capaces de mantener la personalidad que emerge, debates teológicos con el exorcista. Es decir, que todo parece indicar, no lo di por sentado, es una hipótesis, pero todo parece indicar que hay un conocimiento que existe. Sabiduría no, porque si hay sabiduría no puede haber maldad, pero sí un conocimiento. Recuerdo una anécdota que contaba el padre Amor en uno de sus primeros exorcismos. Y le decía a través del poseso que ellos conocían todas las lenguas antes de la creación del mundo. Por ejemplo, y vamos a hablar de los dos polos, del positivo y del negativo. Agresiones. Hablando de santos, ¿no? En nuestra cultura, el santo más maltratado en la historia no es el Padre Pío. El cura de Ars, canonizado, el santo cura de Ars, Juan María Vianney, San Juan María Vianney para los católicos. A este hombre no es como al Padre Pío que le tirasen de la cama, no, que le golpeasen, puñetazos invisibles, bofetones, no, es que directamente como si fuese un muñeco de trapo le lanzaban contra la pared. El santo más maltratado por causas preternaturales diabólicas o malignas. Y otra pregunta que es la siguiente, es ¿por qué esas causas, digo causas para no predeterminar, pero si quieren emplear la palabra espíritu, pues entiendas espíritu, espíritus, no cejan en su empeño? Se mantienen ahí y no obstante saben que Dios existe y sin embargo perseveran, pero en este caso en el mal. Vamos a otro tema que creo que además es muy práctico. Te voy a interrumpir un momento. Sí, claro. ¿No Sí, será sí. que esas criaturas se alimentan de nuestra energía? ¿Viven de nuestra energía? ¿Formas pensamiento? Sí. Y entidades de diferente casta, digamos. Bueno, es una posibilidad. Digamos, los tontitos de abajo y los malévolos de Sí. arriba. Digamos, por
Es tanto, digamos, sí. Lo que sucede es que, por ejemplo, el espiritismo no contempla las formas de pensamiento como tales, no las contempla. La teosofía sí. La teosofía sí. Es una hipótesis. Sí, yo que tengo experiencia con ellos. Ha tenido experiencia. De hecho, anoche, creo que fue en Twitter, anoche o antes de anoche, alguien hablaba en ese sentido, hablando de emanaciones, ¿no? Del psiquismo de las personas, que realmente viene a decir que no es que sean demonios ni que sean espíritus de fallecidos, no, que son lo que usted está diciendo. Que se alimentan de nuestra... Que son la plasmación en lo que esotéricamente llaman mundo astral de nuestros propios pensamientos, y no solamente pensamientos, sentimientos, emociones, lo que desprende la persona, Sí. en definitiva. Y esos entes saben lo que pensamos, como me imagino que estos demonios que hacen barbaridades, digamos, saben lo que pensamos. Si hablan Bueno. idiomas es porque saben lo que pensamos. Pues Y rondan por ahí sin nosotros saberlo yo me y sorprendí. te comentan cosas que horas atrás has vivido tú y te lo han comentado. O sea, que andan por ahí. Yo le iba a decir que yo me sorprendí cuando leí hace ya muchos años al padre Fortea, cuando dice que él habla de los demonios, claro, en un contexto teológico como sacerdote, que los demonios y el demonio, si existen, que no pueden leer el pensamiento. Yo personalmente no estoy de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo desde un punto de vista teórico, pero por otra parte porque yo personalmente he tenido algunas vivencias que, salvo Dios, nadie conocía. Y sin embargo, esas causas sí las conocen. Luego, eso de que los demonios o espíritus malignos no pueden leer nuestros pensamientos, vamos a dejarlo en la duda por ser diplomáticos. Se hacen pasar por gente conocida. Bueno, sí, claro, la suplantación de identidad, claro, por supuesto. Y luego los hay Pero- los entes de luz también, que es el lado contrario, que son los que nos dan energía. Claro, pero sí. Pero hay una situación en la que ahí sí que no pueden entrar, que es cuando una persona está hablando con Dios, haciendo oración. Ahí sí que no pueden entrar, salvo que Dios lo permita excepcionalmente. ¿Cómo actúan en nuestra vida? Estamos muy despistados, en general, yo el primero. Estos espíritus actúan, yo es que diría que es un porcentaje muy elevado, en mi opinión. Actúan y los días pasan y pasan los días, ya nos damos cuenta de que estamos siendo auténticos muñecos de marionetas, de guiñol, muñecos de guiñol. Porque nos insuflan pensamientos, sentimientos, emociones. Es decir, ejercen una influencia sobre nosotros si no estamos fortalecidos en el espíritu. Y no obstante, también lo pueden hacer, si Dios lo permite, siempre con el consentimiento de Dios. Si Dios no lo permite, nadie se puede manifestar. De allí a aquí, no puede. Pero, ¿contamos con ese permiso de Dios? Pues la respuesta es afirmativa. La respuesta es que ejercen no solamente ya sobre el sujeto, el individuo como ser que piensa, que razona, no. Es que pueden incluso, y digo incluso porque hay muchas cosas más que puedo citar, por ejemplo, alterar el comportamiento de una persona, azuzar, por ejemplo, para que, sí, despertar la ira o la furia
cuando dos personas están debatiendo en principio amigablemente y acaban fatal, bueno, pues se puede decir, bueno, mire usted, eso son cosas de los humanos. Bueno, pues yo no digo que no, yo no digo que no en todos los casos, pero lo que sí puedo decir es que muchas veces actúan. Pero con muchísima frecuencia. Muchísima. ¿Sobre quién actúan también? Pues sobre todo sobre personas que tienen el qué, capacidad, poder, capacidad de gobernar, por ejemplo. No hablo de España en concreto. Hablando de Fortea, él habla de vez en cuando y en alguno de sus libros habla de Hitler, por ejemplo, de todo lo que hizo. Él lo considera, en fin, bueno, lo considera como algo totalmente diabólico, maligno. Claro, porque no es lo mismo influir sobre una persona que no tenga una repercusión más allá de su casa y su barrio, a azuzar, influir de forma permanente, incluso llegar a poseer, incluso pueden llegar a poseer a una persona que tiene un poder enorme y que influye sobre las masas. Por eso voy a compartirles algo que va totalmente con el tema del Papa Francisco. Ustedes habrán escuchado que él siempre dice recen por mí. Pues el otro día, leyendo un artículo sobre esto, sobre teología que tanto me interesa, aparte de, sí, recen por mí porque tengo una gran responsabilidad, porque llevo detrás a 2.500 millones de creyentes, bueno, o bautizados, claro, luego ahí entramos en qué es ser creyente, claro. Pues aparte de eso, hay una segunda lectura. Y es porque, y esta es una opinión muy personal, pero que también era comentada lo que estaba leyendo, para estar protegido ¿contra qué? Contra malas energías, sí, también, por supuesto, el diablo, sí existe, para él sí, claro. Todo tipo de magias, con todo lo que, no voy a empezar, brujerías, sortilegios, hechizos, etc. Todo lo que le pueden hacer al Papa, pues por favor recen por mí para que yo esté protegido, porque tengo una labor muy importante que hacer. A mí me llamó mucho la atención y siempre me ha llamado la atención hasta que empecé a leer esto y dije, pues es que tiene todo el sentido del mundo. Tiene todo el sentido del mundo. Bueno, a ver, ¿alguna opinión o quieren hacer alguna pregunta? ¿Quieren comentar algo o seguimos con más cosas? Sí, a ver, sí, hay dos. Bueno, las malas energías pueden estar relacionadas al nivel de desarrollo del espíritu. A ver, yo pienso, y aquí nos remontamos a, pues, por ejemplo, al Kybalión, que se le atribuye a Hermes Trismegisto. La ley de atracción, de semejanza, de afinidad. El espiritismo, ya sabe el presidente que yo, en fin, comulgo con muchísimas ideas, planteamientos, nos dice que es lo mismo que aparece en el Kybalión, que es lo mismo. Atraemos espíritu, claro, atraemos, según estemos por dentro, atraemos espíritus superiores, espíritus buenos, espíritus, iba a decir neutros, yo creo que neutro, pero bueno, ahí está el planteamiento también. Y luego espíritus inferiores, y dentro de los inferiores también hay un rango, hasta llegar al último, al de abajo, que son los peores, que quizás sean los que podemos definir como demonios. Si una persona, pero es que además tiene toda la lógica del mundo, por eso es tan importante intentar mantener una armonía y una
limpieza interior, porque si una persona está llena de odio, de rencor, de venganza, de ganas de venganza, de vengarse, murmura, pues espiritualmente, aunque también, tanto, por ejemplo, es que son tanto el Islam, cristianismo, el espiritismo también, el ángel guardián, el ángel de la guarda y el espíritu protector. En el espiritismo, pues no es que abandone a esa persona, pero sí que el espiritismo dice, corríjame presidente si no es así, creo que es así, que digamos que si digamos no, es como lo explica Kardec, que si la persona persevera en el mal, si no se corrige, si sigue actuando de esa forma y aún más, pues se aparta. No es que se marche, no, es que se aparta. Pero es pedagogía en el fondo, es para que aprenda la persona, porque sufre. Y hay dos vías para aprender, principalmente. Está la vía de la entrega del amor, en este caso, y luego está la del sufrimiento. A veces no hay más remedio que aprender sencillamente a través del sufrimiento, y a veces es un sufrimiento lacerante y muy fuerte. Por tanto, sin duda alguna, es importantísimo mantener pensamientos. El pensamiento, ya lo saben ustedes, el pensamiento es poderosísimo, es muy poderoso. Por eso se dice, cuidado con lo que dices. Y yo a veces he dicho, y también cuidado con lo que piensas. Poderosísimo. Pero es que aparte del pensamiento están los sentimientos. Toda la esfera, no voy a citar toda la esfera de la persona, están las emociones, por supuesto las palabras. Si una persona habla mal, tiene una forma de hablar grosera, tosca, eso no es positivo. No es positivo. ¿Que todos de vez en cuando decimos un taco? Sí. Yo procuro que cada vez menos. Procuro no decirlos, procuro. Eso no me convierte en santo ni en beato, ni a nadie. Pero es que es un reflejo también. Es un reflejo. Es como la vestimenta que llevo hoy, que es, bueno, tiene su historia. Es un manto, pero no es un trozo de tela y ya está. Y esto que llevo puesto, pues es un, vamos a decir, regalo, entre comillas, que no es propio precisamente del cristianismo. Pero es que debajo llevo un crucifijo y no precisamente pequeño. Porque como dice, creo que es Pedro, no sé si es una de las dos de Pedro o Pablo, Dios no hace acepción de personas. Para Dios todos somos iguales. Iguales, hablo del alma. Dios nos ha creado, yo tengo esa convicción, y no puede ser además, pero desde un punto de vista filosófico no puede ser de otra forma. Filosófico-metafísico, no puede ser de otra forma. Nos ha tenido que crear las almas, que en el mundo ahora mismo somos 8.000 millones de personas. ¿Cuántas hay desencarnadas? ¿Cuántos mundos hay habitados? No nos cabe en la cabeza, pero todas las almas han sido creadas en igualdad. Decir que unos fueron creados ángeles y que después creó a los humanos hubiera sido una gran injusticia. No, cada uno está donde por propio merecimiento y esfuerzo, con la ayuda de Dios, que en teología se llama gracia, y la providencia, el cuidado amoroso que Dios tiene por sus criaturas, cuando Él lo cree conveniente, y no, por ejemplo, hablando de San Juan de la Cruz, aparece la noche oscura del alma, la noche del espíritu,
noche oscura. Es como si Dios levantase la mano, no levanta la mano, si Dios levanta la mano, te desvaneces muerto. No, pero es como si Dios pusiera un velo y te dice, anda tú solo. Él está, pero claro, eso se da ya en una fase que estamos ya dentro de la mística. Está la vía purgativa, la primera, luego la iluminativa y por último, que es ya la culminación, la unitiva, la unión con Dios. El mal, sean espíritus, que no me cabe la menor duda, de fallecidos que se quedan aquí, de personas que mueren o que desencarnan, me gusta más este término, mucho más, y que no se quieren marchar de aquí. Y si Dios lo autoriza, dice, algo puede aprender, se lo permito. Incluso para molestar. No pocos, porque aquí no hay diferencia, poltergeist es una cosa, un fenómeno, y Casa Encantada es otro. Es un fenómeno muy diferente. Se dice, el poltergeist está provocado, y lo dicen incluso profesionales, dentro del mundo de la parapsicología, de muchos años. No voy a dar nombres. El poltergeist está provocado por el inconsciente de la persona. Mire, perdóneme, no. Rosenheim, por ejemplo, en Baviera. Hans Bender lo investigó. Hay filmaciones en blanco y negro, las lámparas, cómo se bambolean, cómo se mueven, todo lo que pasaba. El archivador que levitó a 30 centímetros, un archivador de casi 100 kilos de peso que levitó unos 30 centímetros el suelo y que se desplazó por toda una habitación en un bufete de abogados, Adams. Y los fenómenos se producían empezaron a producirse cuando entró a trabajar en ese lugar aquella chica Anne, pero no es cierto que los fenómenos solamente se provocasen en su presencia. Muchas veces los fenómenos sucedían cuando ella no estaba. Y ahí viene la distinción que don Germán, mi maestro y el maestro, en fin, de muchos otros, él decía, no es foco, la persona no es foco, es catalizadora, que es lo que nos dice el espiritismo, que es muy diferente. Es que hay una gran diferencia, es decir, una cosa es que una persona provoque con el inconsciente. Oiga, inconsciente es predicado, necesita un sujeto que lo provoque, ya gramaticalmente empezamos mal. Y luego, la mente, explíqueme lo que es la mente. Yo lo llamo psiquismo, porque viene de psique, del griego, que en su acepción original es alma, pero que se ha pervertido, que se ha depravado ese término, y se sustituye por mente. No, señor. Psique, dice letras puras, es alma. Y la psicología, pues también seguro que influida por el positivismo o por la ciencia positiva, pues ya hace tiempo, pues sustituye psique como alma por mente. No es lo mismo. Por tanto, que un inconsciente provoque un fenómeno paranormal, del tipo que sea, tanto positivo como negativo, bueno o malo. Una persona, yo sinceramente no lo creo. Ahora, eso sí, que hay personas que son mediums, a través de las cuales en su presencia, porque tienen una serie de características o reúnen una serie de requisitos y características, facultades, catalizan, hacen de catalizadores a esa causa paranormal que está operando y en su presencia por eso se producen los fenómenos.
pero los encantamientos no. En los encantamientos, en el poltergeist no hay aparición de fantasma, pero en el encantamiento sí, de uno o de varios fantasmas. Esto es lo que diferencia al poltergeist del encantamiento. Y enseguida, no solamente el cristianismo, en todas sus confesiones, en todas, también el islam, también el judaísmo, te dicen, toda la fenomenología paranormal procede, esta es la síntesis, procede del demonio. Miren, la parapsicología es una ciencia. Es una ciencia no experimental, porque no se puede reproducir, los fenómenos no se pueden reproducir a voluntad del investigador en laboratorio, siempre que quiera, pero algunos fenómenos de la parapsicología que implican trascendencia, el último programa que lleva 5 días, 38.000 descargas, creo que ya ha sobrepasado, en iVoox, más allá de la realidad, pues el último programa está dedicado a la trascendencia. Tema interesantísimo. ¿Qué entiende usted por trascendencia? ¿Creemos o no creemos? Porque hablábamos antes, les decía, 2.500 millones de personas que sí, que están bautizadas, bueno, los protestantes también, porque se bautizan de otra forma, pero también se bautizan. Ortodoxos, rusos, armenios, coptos, no. En el Islam, lo mismo. Te dicen, no, los Dijin, y yo he hablado con algún musulmán, más de uno. No, parapsicología, fenómenos, no. Eso viene de Satán. Pero vamos a ver. Si los fenómenos paranormales rodean, pero vamos, es que raro es, si hay alguno, pues que alguien me lo diga. Raro es el santo o la santa, o el místico, que no haya tenido en su vida fenómenos paranormales. Hicimos un programa también con gran éxito sobre el Padre Pío. Padre Pío, la pregunta es ¿qué fenómenos no experimentó el Padre Pío? Esa es la pregunta. Pero atención con esto. ¿En qué caldo de cultivo nace toda la fenomenología paranormal tal y como la conocemos actualmente, antigua metapsíquica, hoy parapsicología? ¿O en la definición de don Germán, parapsicobiofísica, porque engloba todos los fenómenos? En el espiritismo, en la doctrina espiritista. Si bien sí, hay referencias en el Antiguo Testamento de no acudir, estaba prohibido, no acudir a consultas de invocación a los muertos, lo tenían prohibido los judíos, incluso con pena de muerte. Pero es que verdaderamente cuando arranca, lo que al principio, antes de metapsíquica, eran investigaciones psíquicas, ¿dónde nace? En el espiritismo, claro. En la doctrina espiritista. Yo el otro día hacía hincapié en el micrófono porque por asociación, pero en esto sí, es ignorancia en cuanto a desconocimiento. No, las personas, muchísimas, escuchan espiritismo y asocian de inmediato espiritismo con Ouija. No, el espiritismo es una doctrina que Kardec, viene escrito en el libro de los espíritus, la cualifica de 3 formas: filosofía, ciencia, porque son fenómenos observables en un porcentaje alto, y también como religión. En Brasil, por ejemplo, presidente, es así, ¿no?
Es así. Pero no la religión instituida. No, instituida no, pero es así. Y ahí es donde nace, es decir, Sir William Crookes, hombres de ciencia, Barrett, Sir Oliver Lodge, todos los grandes de la metapsíquica, Richet, y muchos otros nombres, ¿dónde investigaron los fenómenos de Eusapia Paladino, Douglas Home, Madame d'Esperance? A ver, ¿dónde? Sí. A ver, ¿dónde se daban las sesiones de mediunidad, donde, por ejemplo, un solo fenómeno, el ectoplasma que liberaba un medium, habitualmente era una mujer, habitualmente, pues en un contexto espiritista, y en el Tratado de Metapsíquica de Richet, que es lo más riguroso que yo he encontrado, muy difícil de encontrar, del año 22, lo publica un premio Nobel como él, subtitulando 40 años de investigaciones en el campo de los fenómenos metapsíquicos o de investigaciones psíquicas. Premio Nobel en 1913. Fisiología. Fisiólogo. Y se lo dieron por su estudio en la anafilaxia, sobre la anafilaxia. O sea, y como él, otros premios Nobel. Pero, ¿ustedes creen que esta clase de caballeros, de señores, de hombres de la ciencia positiva, que muchos de ellos iban para desenmascarar lo que ellos pensaban que era un fraude, se dieron cuenta que de fraude nada, salvo excepciones que, claro, como en todo. En el campo de las psicofonías yo he conocido, no voy a decir muchos, pero no pocos fraudes de alguien que te presenta o te envía. Mira lo que he obtenido. Ya. Pero hoy en día ya, con un programa de sonido y con unos años de experiencia, pues no sé, es que, por ejemplo, al profesor Darnell, pues le vas a decir tú al profesor Darnell, que ya no está entre nosotros, si lo que estaba escuchando era una psicofonía por el golpe de glotis, por la gráfica que presenta en el programa de sonido, si eso es o no es, pues evidentemente te dice, esto sí es una psicofonía, o parafonía, como decía don Germán. Por tanto, todos estos fenómenos que llamamos paranormales o parapsicobiofísicos, de ambas formas se puede decir, más correctamente la segunda, son una realidad. Y el que no quiera aceptarlo está en su derecho, pero será o porque no tiene interés o sencillamente porque no ha tenido la oportunidad de informarse. Nada más. Se han evidenciado, pero bastantes fenómenos en laboratorio. La telepatía, la clarividencia, la psicofonía. Podemos seguir con más fenómenos. El ectoplasma, que se llegó a cortar, creo que fue en el 88, el grupo Hipergea, si no me falla la memoria, a una medium que entró en trance y liberó ectoplasma y le cortaron un trozo. Claro, eso ya sabemos que no se debe hacer. Yo he visto las fotografías, se analizó el laboratorio, estuvo expuesto, se fue contrayendo, se fue haciendo más pequeño y secando, pero el fenómeno es completamente real. Podemos estar 3 horas hablando solamente de fenomenología paranormal. A ver, no sé si hay alguna pregunta, algún planteamiento o sigo con más cosas. ¿Qué sustancia era la que se analizó? ¿Qué determinaron que era la sustancia del ectoplasma? Pues es muy desconcertante porque el ectoplasma, en la medida que el medium libera ectoplasma, pierde el peso que le corresponde al ectoplasma, a la formación ectoplásmica. Entonces, una de las hipótesis que se plantearon y que se siguen planteando, si bien no se dan actualmente como se daban entonces, es que es algo que procede del propio sujeto.
¿Qué mostraba ese análisis, el laboratorio? Pues células epiteliales, entre otras cosas. Grasa, triglicéridos, es decir, cosas que tenemos los seres humanos. Pero independientemente de eso, es como por ejemplo las caras de Belmez, ¿no? Que también se analizó el grupo EPTA, también el padre Pilón con Sol, Paloma, etcétera. Se hizo un análisis picando y examinando, vamos a ver, porque es que se plantearon cosas sobre Belmez que eran demenciales. No voy a nombrar porque está fallecido, pero hubo alguien que dijo que no, que eso es que se producían esas caras, que además mutaban, bifrónticas, trifrónticas en muchas ocasiones, que eran la reacción del hollín con vinagre que pasaba la fregona todas las mañanas María Gómez Cámara en su casa. Pues esto se dijo, aparte por supuesto de que se pintaban, de que eran dibujos, sí, pues fueron al laboratorio. Y ahí se encontraron que las caras de Belmez, hoy por hoy, no tienen explicación. Ya está. Lo diga quien lo diga, no tiene explicación. No sabemos por qué, si sabemos que se encontraron restos óseos, que colinda con la iglesia, una iglesia que posiblemente en el patio famoso, como aquella parafonía de don Germán, pica patio y levanta cemento, existan restos humanos, pero realmente el misterio de Belmez sigue abierto. Y aquí entramos en lo que les decía antes. ¿Por qué y quién manda a Argumosa o a de Argumosa a Belmez? Porque la Iglesia quería saber si era un fraude o si eso procedía del demonio. Si era paranormal y si era paranormal si procedía del demonio. Este es el resumen. Y cuando se hizo este examen, que por eso mencionaba, pues se evidenció que no había ningún tipo de manipulación. Es un fenómeno paranormal completamente auténtico, sin duda. Y además único en el mundo. Hoy por hoy. Vamos, alguien también ha levantado... Sí, adelante. Bueno, yo te quería preguntar a qué... Y así aprovecho para beber un poco de Coca-Cola. Hace un rato decías que somos como muñecos de guiñol manipulados, ¿no? De alguna manera, me ha parecido entenderte, ¿no? Y... Muchos de nosotros, sí, los humanos, los vivos. Sí, y bueno, tengo varias preguntas ahí. Una de ellas es, pues, ¿de qué manera se puede reconocer si esta manipulación procede de espíritus, no sé cómo llamarlo? Por los frutos. Sí. Ya está. ¿Cómo diferenciar de dónde procede esto, si de dentro de una persona, si es una influencia externa? ¿Cómo esto puede afectar en las relaciones cuando estabas comentando, cuando dos personas confrontan de una manera muy violenta, si viene de dentro de ellos o viene, como tú dices, como por una influencia externa? Sí. Y si, otra pregunta, dentro de la misma, si esa influencia puede ser también soñando a través de los sueños, con el soñador. ¿Empiezo por la última? Como quieras. A través de los sueños del estado onírico se producen unos cuantos fenómenos paranormales, o se pueden producir. Uno de ellos puede ser este, pero, bueno, ahí habrán escuchado hablar de las alucinaciones. Ya estamos en el terreno de la psicología, de la psiquiatría, las hipnagógicas, los estados crepusculares de cuando uno está entrando en lo que llamamos duermevela o se está despertando. Y ahí se producen, por ejemplo, apariciones. Claro, la psicología y la psiquiatría, la ortodoxa, la tradicional, te dice alucinaciones. Pero sabemos muy bien, los que llevamos algún tiempo estudiando la parapsicología, y no digamos los maestros, tampoco ha habido demasiados en nuestro país, pero bueno, siempre han dicho
Cuidado, porque la línea que separa lo psicológico de lo paranormal es finísima. De forma que cuando una persona está en ese estado de dormevela y escucha una voz, por ejemplo, no padece una patología mental, y escucha una voz directa o clariaudiencia, hay que fijarse en el contenido, en la forma expresiva, en lo que transmite y en lo que le he dicho al principio. ¿Qué efecto produce en la persona? Si produce paz, estoy resumiendo, si produce paz, la influencia es positiva. Porque cuando he mencionado el tema, hablaba de influencias positivas y también negativas, negativas y también positivas, viceversa. Si produce paz, no puede venir de árbol malo. Pero si hay desasosiego, inquietud, ansiedad, preocupación, miedo, pelos de punta, eso no viene de buen lado. Eso no viene de buen lado. Y la segunda pregunta, la respuesta es que es la misma. Es decir, sobre todo, voy a destacar un punto. Y es cuando el comportamiento de la persona no se corresponde con su forma de ser habitual. ¿Cuántas veces hemos visto, yo por lo menos, seguro que muchos de ustedes, hemos visto reacciones de personas que conocemos y conocemos bien y decimos, no parece él o no parece ella? No, es que posiblemente está operando una causa que no es precisamente la persona y que se ciega y es como si tuviese, no una venda, 10 vendas, y por más que quieras dialogar, no hay forma. Incluso hay agresividad, se puede poner agresiva, no entra en razón, no te quiere escuchar, habla y no escucha. Son elementos que hay que tener muy en cuenta. Entonces también hay que, cuando estamos sobre todo con desconocidos, también poner una barrera, porque ese lado oscuro también actúa. Es decir, no solamente puede actuar directamente, como he dicho antes, a través de especies inteligibles, insuflando... me he dejado una cosa antes. Visiones. Esto lo conoce bien la estética. También lo pueden hacer y lo hacen. Pero independientemente de eso, es que intentan por todos los medios. Y claro, si una persona no cree en nada de esto, si una persona, lo cual yo no estoy condenando a quien no crea, cada uno es muy libre de hacer lo que quiera, pero qué pena lo que se pierden. Si una persona pasa por la vida y pasa un día y un año y 5 años y ni siquiera se plantea, sino que encima lo desdeña, pues cuando esa persona desencarna, lo que se lleva es una gran sorpresa, pero en este caso negativa. Y durante la vida están expuestos a lo que he dicho. Todos estamos expuestos, pero el estado en vela de Jesús es esto. Es decir, cuidado, aquí entra el discernimiento de espíritus. Es decir, cuidado, a ver, espíritus engañadores, cuidado, porque puede ser un discurso, por ejemplo, en psicografía o en escritura automática o mediunidad de escritura, pero finalmente, si quien está examinando eso es ya avezado, acaba por desenmascarar a la causa o al espíritu que está manifestándose.
pueden emplear, sí, palabras que suele ocurrir. Yo he visto escritos de algunos mediums, sí lo son. Pero ellos están convencidos de que están en contacto con mundos superiores. Pero en algunos casos es verdad, en otros no. Están siendo engañados. Están siendo engañados. A ver, no sé si he respondido a las preguntas. Había... En ese que decide eso, si están siendo engañados o no, si son superiores o no, ¿es un criterio? ¿O en qué te basas para poder sin baremo, para decir realmente si la experiencia mediúnica de una persona es un plano astral o no? Pues es muy sencillo. Yo creo que lo he dicho. Por los frutos se conoce el árbol. Esa es la respuesta. Es decir, habla de lo que es la psicografía, la escritura automática. Estás comentando ahora, Sí. pero es en general. Sí. Ya todo el mundo. Mediunidad parlante, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿no? Que un medium entre en trance y que empiece a hablar, en este contexto, un espíritu. Bueno, pues hay que analizar lo que dice ese espíritu. Y quizás no solamente una vez. Primero, que el medium lo sea un medium profesional. Y lo segundo, a ver, ese espíritu, si consideramos la hipótesis de que es un espíritu, a ver qué es lo que comunica ese espíritu, qué es lo que dice ese espíritu, qué es lo que dice, cuál es el contenido de lo que está diciendo. Eso es lo importante. Y ahí se descubre, no se está hablando o poniendo en entredicho dogmas, verdades reveladas de una o de otra religión. No. Moralidad y profundidad intelectual, sabiduría. Son los dos puntos. O sea, el desarrollo del alma, principalmente, todos estamos evolucionando en dos sentidos. Moralmente, hablo de religión, moralmente y, por otra parte, intelectualmente. Pero cuidado, intelectualmente no quiere decir que te sepas de memoria la suma teológica de Santo Tomás de Aquino. No, eso hablé en el programa sobre la trascendencia. Eso es erudición. Conocimientos, sí, me parece muy bien. Usted puede tener 5 doctorados, pero ser una mala persona. Es que es así. Luego, erudición y sabiduría no es lo mismo. La erudición debe llevar a la sabiduría, pero no todo erudito es un sabio. Esta es la gran diferencia. Por tanto, ¿cómo saber?, pregunta usted. Pues ya le he contestado. Examinando los contenidos y decir, ¿qué moralidad hay aquí? Se atenta contra la moralidad y, repito, recalco, no contra dogmas, no. La moralidad, lo que entendemos todas las personas, es que lo llevamos escrito en el alma, todo el mundo, todos. Y por otra parte, la sabiduría. Cuanta más sabiduría aporte la comunicación, mayor elevación tiene el espíritu que se está manifestando. Esa es la respuesta. A ver, que alguien más ha levantado la mano. Me parece que antes de usted, me parece que había una persona que ha dicho o ha levantado. ¿No hay nadie? ¿No quieren comentar nada más? Bueno. Va a terminar esta lucha entre el bien y el mal, luz y tinieblas. Vamos a ver. Evidentemente sí. ¿Cuándo? Yo personalmente no lo veré. Porque esto, como he dicho al principio, lleva siglos. Yo estoy convencido de que ahora sí que estamos, y no es mesianismo,
ahora sí que estamos en el final de los tiempos. Empezando el final de una, no digo fin del mundo, final de una etapa, de un ciclo, que llamamos final de los tiempos. Este mundo necesita una regeneración, una purificación. Esto no puede ser. Y no habla un santo, ¿eh? Tampoco habla una mala persona, pero no habla un santo. Tengo muchos defectos. Pero esto necesita una purificación. ¿Purificación de qué? ¿Qué somos? ¿Somos esto que vemos? No, ya saben. Creo que los que estamos aquí sabemos de lo que hablamos. El alma, el espíritu. ¿Cómo están los espíritus? ¿Cómo saberlo? ¿Cuál es su reflejo? El mundo. ¿Cómo está el mundo? ¿Qué Sí. Fatal. ¿No? Y nunca mejor dicho. Horrible. Fatal. Y no es ni ser catastrofista. No, es que es la realidad. Es que es la realidad. A mí, los jóvenes, que en el programa lo digo frecuentemente, me preocupan. Me preocupa también los que tenemos ya cierta edad, 45 años en mi caso dentro de 6 días, y personas de mayor edad, incluso de 40, pero los chicos de ahora, ¿no? Yo tengo sobrinas de 15, 18 años, incluso menos. Pero ¿a dónde vamos? ¿Dónde vamos? Pues es que algunos, y lo habrán escuchado más de uno de ustedes, dicen, esto es el cuento de la lechera, o lo de que viene el lobo, que viene el lobo. Bueno, pues al final el lobo viene, y viene, y viene. ¿Por qué? Porque hay signos que se están cumpliendo. Pero no ya propios del cristianismo, no, de otras culturas. Es decir, ¿se acuerdan cuando los mayas dijeron, o se empezó a decir, 22 de diciembre de 2012? Y había personas que estaban esperando realmente que eso sucediera. Bueno, pero es que yo personalmente pienso que los mayas no se equivocaron. Es decir, ellos vieron que había el final de un ciclo. Pero claro, la interpretación de 2012 es muy subjetivo, porque además sabemos que hay, en el cambio de calendario al nuestro, al actual, sabemos que hubo un error. La pirámide de Keops, conocen algunos, ¿no? Las mediciones y demás. La cámara del caos, que empieza ahí y termina la cámara del rey, donde no hay, salvo un sarcófago de granito rojo de Asuán, no hay ni un jeroglífico, no hay nada. En la medición, en los estudios, bueno, en fin, es una historia un poco larga, señalaba el 17 de septiembre de 2001, es decir, 6 días después del 11S. Se equivocó por 6 días, pero se equivocaron, no voy a decir los egipcios, se equivocaron los que hicieron las pirámides, o mejor dicho, la pirámide de Keops, o es que adelantaron Al-Qaeda, adelantó los atentados. Es que son 6 días. 6 días en miles de años, porque la egiptología nos dice, no, las pirámides son del 2500 antes de Cristo. No, son muy anteriores. En mi opinión, yo estoy dando mi opinión. Pero es que en miles de años, después de hacer un estudio pormenorizado, dice, no, 17 de septiembre de 2001. Esto yo lo leí la primera vez, no sé si era un niño, prácticamente. Y el 11 de septiembre de 2001, ya saben ustedes lo que pasó. El mundo no ha vuelto a ser igual, y no solamente eso, es que no volverá a ser igual.
De hecho, ya están surgiendo, aquí lazo con Nostradamus, que dice, la gran guerra vendrá por un levantamiento del Islam, hablamos del siglo XVI, una alianza después chino-ruso-musulmana. Claro. A ver, ahora tenemos el tema de Corea del Norte con Trump, que si yo tengo un botón más poderoso que tú, cuidado porque ya está hablando Trump, que además sabemos ya un poco cómo es, lo que pasa es que está muy asesorado y muy controlado, pero el botón lo tiene, pero es que el coreano también. Rusia, mejor dicho, perdón, China es el gran dragón dormido. Está callado. Pero cuando despierte, cuidado, China tiene 2 millones de soldados. Tiene un potencial armamentístico para echarse a temblar. Si no es el que mayor tiene, pero desde luego, o sea, la Segunda Guerra Mundial, al lado de la Tercera, ya saben lo de la contestación de Einstein, ¿no? Cuando le preguntaron sobre la Tercera Guerra Mundial. Y dijo, pues, no sé exactamente cómo será, si se produce, pero sí sé cómo será la cuarta. Con palos y piedras. Entonces, estamos viviendo unos momentos en los que enlazo con el tema de hoy, que es la crisis tan tremenda, porque lo es, ya no digo espiritual, moral, salvando a un porcentaje, ¿cuánto? ¿30%? Vamos a ser generosos, 30%. Es que no se salva más. El 70% restante, uno es la Dolce Vita, lo hablaba Antonio, el presidente y algunos de ustedes, la ignorancia, pero la ignorancia consentida y no quiero saber absolutamente nada ni del espíritu, ni de la trascendencia, ni de lo que hay después de la muerte, que por tanto no afecta a mi comportamiento, como no hay nada, yo hago lo que quiero y entonces pues no es libertad, es libertinaje. Afortunadamente, y quiero hablar de este tema también, hay que ver también la parte luminosa, la parte positiva. Estamos constantemente, todos, y por favor, yo sé que esto es muy fácil decirlo, pero también sé de lo que hablo. Cuando digo sé de lo que hablo es porque lo he vivido. No se sientan solos, por favor, nunca. Que a veces es inevitable, sí, aunque conozcas y tengas en tu agenda a montones de personas, no se sientan solos. Tenemos un Padre amorosísimo que enseguida los negacionistas, ateos, no en el sentido ya católico, los que no creen, los que niegan la trascendencia, dicen, pues si Dios es amoroso, fíjate cómo está el mundo, por menudo Dios. Oiga, perdone. El mundo está como está por culpa del hombre. Dios no ha hecho el mundo así. Como dijo don Germán, no, en mi presencia no insulte usted a Dios. Esto es un insulto a Dios. En Dios no cabe la imperfección. De Dios no puede salir, pero ni un ápice ya no digo de maldad, de imperfección. Es que lo que Dios ha hecho y hace a cada instante es perfecto, es infinitamente perfecto. Luego el problema está en nosotros, Por eso les digo que no se sientan nunca solos. Y tú cuando ores, entra en tu cámara, en tu habitación, y cierra la puerta. Y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve lo escondido, te recompensará. Palabras de Jesús. Pero como Jesús, también lo dice el espiritismo, también lo dicen otras doctrinas y otras religiones. Tenemos que ir a una iglesia para
con todo el respeto para los católicos que pueda haber aquí, yo no soy anticatólico, no, estudié en un colegio de sacerdotes 8 años. Me interesa la teología católica, también otras teologías. Pero, ¿necesitamos ir a una iglesia para comunicarnos con nuestro Creador? A ver, dígame, ¿qué opinan? Sí, sí. Yo creo que no lo necesitamos, porque está ahí, pero sí pienso que cuando tú vas a una iglesia, o a una mezquita, o aquí, o a sitios donde hay muchas personas vibrando en una espiritualidad, una intención alta, pues si hay una facilidad para comunicarse con planos más elevados. Eso es diferente, sí, sí. Una iglesia sí es positivo, Sí, sí. desde el punto de vista espiritual. Sí. No solo una iglesia latina, sino otros templos. Sí, 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 sí. Es lo que pienso yo, pero... Es lo que, no, es lo que pienso yo también. Es lo que pienso yo también. Es decir, lo que quería decir en esencia es que una persona que no vaya a una iglesia, a una mezquita, a una sinagoga, no hay necesidad. Lo siento mucho. El que se rasgue las vestiduras, lo respeto, me parece muy bien. Es una opinión. Es el contacto directo con Dios. No necesitamos intermediarios. No necesitamos intermediarios. ¿Que hay espíritus que se encargan de ciertas tareas? También, es cierto. Es decir, Dios delega, claro, igual que el presidente del gobierno de un país delega a los ministros a su vez en otros cargos, la pirámide, pues exactamente igual en el mundo espiritual. Y estoy totalmente de acuerdo con usted. El templo, de la religión que sea, lo que hace es invitar al recogimiento, facilitar el contacto de una forma más acelerada, más intensa, también precisamente por los sentimientos que suelen reinar en ese lugar. Hay buenos espíritus, entonces en ese sentido estoy totalmente de acuerdo, pero digo que si uno está en su casa, en su habitación, en su salón, y quiere hablar con Dios, que le hable, por favor. Si Dios está deseando, y hoy más que nunca. Fíjense lo que les digo. Todo un Dios deseando que sus criaturas le hablen y le pidan. Aquí hay que mencionar algo muy brevemente. No es que llevo 20 años pidiéndole a Dios algo y no me lo concede. Por algo será. ¿Tú no sabes más que Dios? Ni yo. Dios es presciente. Quiere decir que sabe todo antes de que suceda. Sabe lo que va a suceder dentro de 3 trillones de años, de millones de años. Es presciente. Y si no te ha concedido eso, no, yo es que quería casarme con esa chica. Hijo, que no. Y, bueno, es que hay personas, lamentablemente, yo conozco más de un caso, como ustedes seguro que también, han dejado de creer. Creían y han dejado de creer porque no se sienten escuchados por Dios, ni por la luz, que hablamos hoy de la luz como un poco el arquetipo de lo que es Dios, el bien, se puede definir de muchas formas. Pero, de verdad, Dios escucha. Es que doy testimonio, es que Dios escucha. Ahora, si le pides que te toque el gordo de la lotería, entonces ya, vamos a ver. Cuando dice, pedid y se os dará. Cuando dice, enseguida, cuando dice pedid y se os dará, está refiriéndose más bien a bienes espirituales. Porque de lo material, ya lo dice, no solamente Jesús, no solamente me refiero a Jesús, no. Ya sabe Él lo que tú necesitas. Porque hay personas como yo me he encontrado ahora viniendo en la calle y viviendo,
Entramos en el karma, entramos en la reencarnación, hemos dado un testimonio. Ayer también, han pasado muchas cosas en este mes de enero pasado, de una persona de hace ya algún tiempo, y enlazándolo con el pasaje del ciego de nacimiento, del Evangelio. Pues, bueno, hay un libro que es, a ver si recuerdo el nombre exacto, porque lo he tenido en mis manos varias veces y lo he regalado, como el libro de los espíritus, pero ya tengo el medio, este no me lo quita nadie ya, porque está subrayado por todas partes. Bueno, pues es el Evangelio de Acuario, me parece que es de Jesús el Cristo, creo que se llama. Y la explicación que da, yo no digo que sea cierta, ni por favor que no se me interprete mal, pueden ser pruebas voluntarias también, que escoge la persona. Si voy a pasar por esta prueba en estado de espíritu, elige. Pero hombre, ¿cómo va a elegir no ver? Mire, allí las cosas se ven de una forma muy diferente a como las vemos aquí. La materia, el estar encorsetados aquí, metidos en un cuerpo material, nos nubla, nos nubla. Hay que ir quitando capas de cebolla para que el alma, el espíritu, salga y cada vez se haga más presente. Pero lo que venía a decir es que este libro, que es de mediunidad, o mejor dicho, de canalización, parece lo mismo, pero no es lo mismo. Pues que había dejado ciega a una persona. Lo que se hacía en algunos lugares, y no pocos, con brasas, se le abrasaban los ojos. Entonces ahí entra el karma. Entra el karma. Yo vuelvo a decir, repito, que no estoy diciendo, válgame Dios, toda mi compasión para personas que tienen algún tipo de minusvalía, ¿no? Pero que hipotéticamente hay doctrinas que nos dicen, no, es que eres castigado por donde has pecado. Es la frase tipo. Por ejemplo, personas que viven como he dicho antes, en la calle. ¿Quién no nos dice? Fíjense, no es ser duro, es contemplar una posibilidad y que además existen comunicaciones al respecto. ¿Quién no nos dice que esas almas hayan sido grandes señores, marqueses, duques, personas con solvencia económica y que hayan dilapidado, que hayan maltratado a sus siervos? Claro, es que el karma, lo que en la India se entiende como se debe entender, y que nosotros, yo creo que los que estamos en un camino espiritual empezamos a entender, o ya lo medio entendemos, el karma actúa. ¿Cómo que actúa? Ya lo creo que actúa. Pero viene no para castigar, sino para enseñar. Para enseñar. Con esto, muchas gracias. Por esto, quiero decir, para cerrar ya este capítulo, quiero decir, y vuelvo a lo más importante, creo, de esta conversación o de esta conferencia, esta charla, es el comportamiento. Recogemos lo que hemos sembrado. Pueden ser pruebas voluntarias, nos lo enseña el espiritismo, nos lo enseñan algunas doctrinas, no demasiadas. Yo, en mi opinión, la que mejor lo enseña es el espiritismo, sin ninguna duda. El espíritu puede escoger pruebas muy duras y a veces los guías le dicen: quieto, que no vas a poder. Puedo. A veces sucumben o sucumbimos y fracasamos aquí. Y no se superan todas las pruebas que uno había elegido pasar. Pero es que se unen las dos cosas. Aparte de otras, el purgatorio anticipado, ¿no? La fase de purgación anticipada que se puede vivir en vida. Pero bueno, digamos que son secundarias. No. Me estoy refiriendo principalmente a lo que entendemos por karma, es decir, tú lo has hecho, pero en los dos sentidos.
¿Has ayudado a alguien? No te preocupes, que el día que tú lo necesites, te volverás ayuda. ¿Has hecho daño a alguien? Y no digamos premeditadamente. No te preocupes. No te preocupes. Pero no hay que desearlo, ¿eh? Porque ya, si estamos deseando cuando alguien nos hace daño y maldecimos y decimos, y ojalá, el ojalá y eso, por favor, no. No porque se vuelve contra uno mismo. No te preocupes, que la ley de Dios actúa. Puede tardar 5 años, 10, 15, 25, no te preocupes. Dios sabrá el momento en el que actuará y decir, ahora es el momento, hijo o hija, de que aprendas la lección. Y te viene el karma en forma de qué. Si es negativo, el karma negativo, te viene en forma de sufrimiento. Para que aprendas, no para castigarte. Para que aprendas. Dios no castiga. Te castigas tú. Nos castigamos nosotros. Es que nos han enseñado tantas cosas, yo creo que mal. No es que los demás seamos sabios, pero es que nos lo han explicado algunas cosas muy mal. El Dios iracundo, castigador, celoso del Antiguo Testamento, Jesús lo dulcificó, pero es que después es un Dios que hasta hace no demasiadas décadas habló en España. Vamos, en el plano sexual, vamos, demonizar el sexo, eso ustedes lo saben igualmente. ¿Me pueden decir en qué pasaje Jesús prohíbe la actividad sexual? Cuidado, cuando hay sentimiento. Porque sí que habla de adulterio, no podía con él, o sea, quiero decir, no lo toleraba, le indignaba, y la fornicación, sí, de eso sí habla. Pero, ¿dónde está escrito? En palabras de Jesús, es decir, no, solamente se puede usted acostar, sí, o tener relaciones con su pareja si está casado y para procrear. ¿Dónde está eso? No hay ni una sola referencia, ni una. Es más bien de Pablo de Tarso, que como todos sabemos, pues dijo cosas, en fin, respecto a este tema, que realmente, pues bueno, él estaba soltero y decía, el que se abrase, que se case, más le vale estarse como yo. Bueno, era la personalidad de Pablo, pero a mí me importa más la de Jesús, que sabía más. Mucho más, muchísimo más. Bueno, mi opinión sobre su naturaleza es independiente, pero es que no lo encontrarán. Sí que dice que hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, es decir, con una malformación. Hay eunucos, dice, que se hacen a sí mismos, que han sido hechos por los hombres, las castraciones, por ejemplo, con los faraones, ¿no? Para que no tuvieran relaciones con las hijas de los faraones y demás. Y luego dice, los que se hacen tales eunucos, por amor al reino de los cielos. Y emplea un término que nunca emplea en todo el Evangelio, que es el que pueda entender, que entienda. Y es una explicación que la Biblia de Jerusalén añade abajo y dice, una invitación para entregarse en cuerpo y alma absolutamente al desarrollo del espíritu. Pero ¿cuántos alcanzan esa elevación espiritual total? Prescindir del sexo totalmente. Ser casto, es decir, puro, porque el hacer el amor con tu pareja, ¿qué pasa? ¿Que es diabólico? No, señor, cuando el sentimiento no lo es. Lo digo aquí delante del Papa Francisco, con todo mi cariño, que le tengo cariño, que lo conozco. En fin, en definitiva, yo les invito ya para terminar que piensen también en sus seres queridos, yo también los tengo, en el otro lado, que están, dado el título de la charla de hoy, en la luz, que ya pasaron lo suyo en vida, que nos espera un padre, una madre, los abuelos, un hermano, nuestros tíos, amigos entrañables. Todos tenemos, ¿no? Todos los que estamos aquí tenemos seres que están en el otro lado. Bueno, pues es que ellos también están pendientes de nosotros. Algunos dicen, bueno, es que alguno puede haber reencarnado. Claro, porque puede haber reencarnado. Algunos sí. Pero como sabemos que se agrupan por familias y por afinidad y simpatía, suelen esperar
para hacerlo prácticamente al mismo tiempo, no todos a la vez. Es muy difícil también eso, pero bueno, Dios es Dios y sabe ordenarlo todo. No, llegado el momento. Por tanto, vamos a mirar a la luz, vamos a mirar al lado positivo, al bien, porque, cuidado con esto, yo siempre lo he dicho, desde hace mucho tiempo, desde que era un chaval, empecé a darme cuenta y el primero que me encendió la bombilla o la roja o luz roja fue don Germán. Me dijo, cuidado con el tema de la demonología, porque no es apta para todos los psiquismos. Y es verdad, hay personas que se meten en el mundo de la demonología y no pocas acaban un poco trastornadas, Cuidado. Ahí puede ser el psiquismo, por supuesto, la negatividad que desprende el propio tema y también una posible influencia precisamente de entidades malignas. ¿Sabes lo que puede ser? Por tanto, vamos a mirar hacia arriba, como decía el maestro Omran, lo he mencionado más de una vez, un gran maestro espiritual, Omran Mijael Abainov. No estoy de acuerdo en muchas cosas, en otras sí, pero él decía, vamos a mirar, cuando vamos andando, claro, no vas a ir por la calle, por la Gran Vía, y vas a ir mirando al cielo porque te pegas contra una farola. No, claro, pero si tú, es metafórico, vamos a mirar hacia arriba, vamos a centrar nuestro interior en Dios. Y si te centras en Dios, por defecto, es que cambias, es que te vas transformando, no en un día, es un proceso. El alma necesita un proceso de evolución, de purificación, de perfeccionamiento. No, pero sí, y hay algo muy importante, perseverar. La fuerza de voluntad. De poco sirve, no voy a decir de nada, porque todo esfuerzo sirve, nada se desperdicia, pero de poco sirve iniciarte en un camino espiritual y al cabo de 2 años dejarlo. Habrás aprendido algo, pero si realmente quieres evolucionar en el espíritu y elevar tu espíritu, purificarte, hacerte más sabio, más humano, todo lo que engloba el ser un espíritu con cierta evolución, céntrate en Dios. ¿Y qué dice Dios? Hombre, es que Dios es el ser supremo. Hay personas que son muy marianas, hay personas que son más jesusianas, hay personas que tienen devoción a un santo y le rezan solamente a ese santo. Bueno, mire, lo más perfecto es adorar solamente a Dios. No se puede adorar a nadie más. No se debe. Pero si usted, ese santo, o un personaje, o un maestro espiritual, a usted le hace ser mejor persona cada día, siga usted por ese camino. Siga usted por ahí. Es decir, cada uno estamos en un punto de la evolución. Todos somos iguales esencialmente. Nadie es más que nadie. El que se crea más que alguien es un estúpido. Aparte de soberbio, es estúpido. Y es que la soberbia es estúpida, porque es de personas que no son inteligentes. Ya está, nada más. Entonces, todos somos iguales esencialmente, pero unos han llegado o están en el kilómetro 5, otros están en el kilómetro 50 y otros están en el 90, hasta que llega al 100, que es ya la plenitud. Alcanzar aquí la plenitud, el desarrollo completo del alma, son palabras mayores, Son palabras mayores. No digo que no haya algún ser humano, algunos en la historia que lo hayan alcanzado, pero lo veo difícil. Yo creo que eso ya es en mundos superiores, en dimensiones superiores, cuando ya el alma se ha purificado por completo de todo mal, de toda imperfección y ha adquirido toda la sabiduría que le es posible. Ha culminado, ha llegado ha coronado el Everest. Ya está, nada más. Y creo que aquí, por la hora, presidente, terminamos, ¿no? Bueno, han sido palabras, han sido planteamientos que verdaderamente son los planteamientos que nosotros exponemos aquí en esta casa. Él es una persona que conoce muy bien el espiritismo, lo ha estudiado mucho
y la verdad es que nos gratifica porque eso confirma y todos aquellos ejemplos que nosotros ponemos a través de las clases que nosotros realizamos aquí, intentando llevar adelante pues el conocimiento de la doctrina de los espíritus. Muchas gracias, Santiago. A usted, presidente. Y Sí. sabes que, bueno, pues que estás emplazado. Muchísimas gracias. Porque tienes tanto dentro de ti. Y tú también. Tienes tanto que la verdad es que hay que ir exprimiéndote, con tu permiso, Por supuesto. para el beneficio de todos De nosotros. todo lo que pueda aportar. Muchas gracias, Santiago. A muchas ti, gracias. a ustedes y